rostros sonrientes que conoce la verdad, se ven vidas redimidas que ya tienen libertad, se ven niños y ancianos que sufrieron gran dolor, tienen ya salud y gozo, gracias su Redentor. Oigo carros que retumban porque vienen a anunciar la victoria de la vida y el final de la maldad. Todos reales se reparten, la tribuna lista está y el gran coro de los cielos canta gracia, amor y paz. El Rey ya viene, el Rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. El Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Él viene por Feliz sábado, iglesia de Oakland. El Rey ya viene. ¿Me escuchan? El Rey ya viene, como decía el canto. Qué bonito canto. ¿Cuánto lo creemos? How many of us believe that Jesus is coming back? Cada vez que miro la iglesia, la miro un poco más llena, me da alegría porque la gente está regresando y he podido conocer a más gente. Y eso me da mucha alegría. Estoy contento de poder estar aquí frente a ustedes. Le doy gracias al pastor al pastor Alex por darme esta oportunidad de estar aquí para predicarles la palabra de Dios. Y antes de empezar, los quiero invitar a que inclinen sus rostros conmigo para tener una oración. Amado Padre que estás en los cielos, en esta mañana, Señor, está aquí tu pueblo preparados para alabar tu nombre, Señor. Señor, en el día de hoy, siendo el día santo que tú has apartado, el cielo y la tierra se unen, tu creación se une para adorar tu nombre. Señor, ayúdame en esta mañana. ¿Quién soy yo para predicar tu palabra? Pero tú en esta mañana me has escogido y que tu Santo Espíritu esté trabajando en los corazones, en la mente de los que van a escuchar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén. Les voy a invitar a que abran el libro de Génesis. En el libro de Génesis, el primer capítulo de Génesis. Porque cada vez que yo leo la historia de la creación, every time I read the story of creation, me quedo fascinado. Me quedo fascinado en cómo Moisés, el cual se cree que fue el autor del libro de Génesis, con detalladamente describe cada cosita que Dios crea. Everything that God creates, Moses with detail explains it. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. And God said, let there be light, and there was light. Pero lo que me interesó bastante era lo que sigue diciendo en la palabra de Dios. Dice, y vio Dios que ¿qué? Que era bueno. Que era bueno. He saw that it was good. Más adelante, si bajamos al versículo 9, la palabra de Dios dice, dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrese lo seco. Y fue así. Y llamó Dios lo seco tierra, y las reuniones de las aguas llamó mares. Y vio Dios que ¿qué? Era bueno. And God saw that it was good. Now I want to go back. I want to go down a little bit more to verse 12. And kind of stick with me because I'm going somewhere with this. Si bajamos al versículo 12, una vez más vamos a leer la palabra de Dios, donde dice: y produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su género, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. ¿Y qué pasó? Y vio Dios que era bueno. And God saw that it was good. Cada cosita que Dios había formado con detalle, Dios lo llama bueno. God calls it good. Pero lo que más me impresiona, what impresses me more about the creation of God, of the creation, the story of creation, a pesar de crear el ser humano, lo que me impresiona más está en el siguiente capítulo, capítulo 2, versículo 2 y 3. Ese versículo que acabamos de leer. Versículo 2, capítulo 2, versículo 2 y 3. Y la palabra de Dios nos dice, y acabó Dios en el día séptimo su obra y reposó. And he rested. Y bendijo Dios el día séptimo, ¿y qué? Y lo santificó. And he sanctified it. Porque en él reposó de toda su obra. Dios con la obra de su mano, y cuando dijo, fue creado, y la creación, llamó la creación buena. Pero cuando apartó el día séptimo, lo hizo santo, lo hizo divino. He made it holy. He sanctified it. Mis hermanos, por varios siglos la filosofía ha influenciado el cristianismo, ha influenciado la historia de la cristiandad. Por falta de conocimiento, mucho tiene que ver por falta de fe. Pero hay mucho que la filosofía puede aprender de la Biblia. There's so much that philosophy can learn from the Bible. Para un filósofo, la idea del bien o la idea de ser bueno es la más exaltada. For a philosopher, the idea of being good, or the idea of good, is the most exalted. Pero para la Biblia la idea de ser bueno, la idea del bien, es la penúltima. It's the second to last, or just the second one. No puede existir sin lo santo, sin lo divino. Lo bueno es la base, pero lo santo es la cima, lo más alto. Dios creó este mundo bueno. Podemos decir que era perfecto porque lo creó antes de la caída del ser humano. Lo creó bueno, lo creó perfecto.
Dios creó este mundo bueno, pero el séptimo día lo santificó. Lo hizo santo, lo hizo divino. Y cuando leí esto en la Biblia, leí el versículo 2 y 3, dije, man, Dios acaba toda su obra y la palabra de Dios dice, y reposó. And he rested. Dije, man, tuve que regresar al idioma original. I had to go back to the Hebrew language. Tenía que regresar al idioma en hebreo, en el idioma original donde fue escrito. Y la palabra reposo, the word for rest, se pronuncia Shabbat, que también quiere decir parar o cesar. Dios terminó toda su obra y paró, cesó. God had finished all his work and he stopped. He ceased what he was doing. And when I read this, I was like, wait a minute, but why would God do this? Why would God stop? Why would God rest? What was the purpose? What was he trying to tell us? ¿Qué era el propósito de esto? ¿Por qué tuvo que hacer Dios esto? Comencé a leer y encontré que Dios quiere manifestar el origen de su creación en nuestras vidas. God wants to manifest the origin of creation into our lives, santificando este día de tal manera que nosotros podamos reconocerlo como nuestro creador. El sábado es el día más elevado para Dios, donde nos da la oportunidad de santificar el tiempo, de elevar lo bueno al nivel de la santidad. Es el día donde el cielo y la tierra se unen para adorar a un solo Dios. It's a day where the heaven and earth unite to worship one God, the Creator. Amén. Pero con esto en mente tenemos que tener mucho cuidado. We got to be very careful. And what do I mean? He conocido a padres que restringen o limitan a sus hijos a lo que pueden hacer. Crean leyes sobre este día y dicen, esto no se hace, you cannot do that, you cannot do this, you cannot do that on the Sabbath. No pueden hacer esto ni lo otro, y al final de cuentas ni uno sabe qué puede hacer, qué no puede hacer en el día santo del Señor. Y en vez de ser una bendición, llega a ser lo completamente opuesto. Y les voy a ser sincero, I want to open up to you guys. Quiero abrirme un poco hacia ustedes. Cuando yo era niño, ¿cómo odiaba el sábado? No me gustaba. Llegaba el sábado y dije, oh man. Pero, bueno, tal vez estoy exagerando un poco, porque no me gustaba la escuela. La escuela dije, bueno, prefiero el sábado en vez de la escuela. Nunca fui bueno para la escuela, así que dije, man, prefiero el sábado. Prefiero el sábado antes que ir a la escuela, porque por lo menos no regreso con malas calificaciones. Pero luego me ponía a pensar, dije, man, si me portaba mal, llegaba a la casa y con mi mamá la chancla en la mano, dije, oh man. Pero el sábado, y por mucho tiempo no me gustaba. Sentía que tenía tantas restricciones y parecía que lo único que podía hacer en el día sábado era dormir. Era dormir. Y por varios años lo miraba de esta manera. No entendía el sábado. Solo sabía que era un día que Dios había apartado para el ser humano. Pero no entendía por qué. I didn't understand why. Y por varios años pensaba de esta manera. Pero varios de nosotros cometemos el error de idolatrar o adorar el día en vez de instruir a sus hijos o reconocer el propósito de adorar en el día sábado. El día sábado es un reconocimiento de quién es tu creador. Cada vez que eso aparece en la Biblia, cada vez que el sábado aparece en la Biblia, Dios dice, acuérdate del día de reposo. Porque 6 días hizo Dios en los cielos y la tierra.
Lo que quiere decir el sábado, lo que quiere el autor bíblico es que regreses a la creación y puedas reconocer quién es tu creador. En the fourth century, en el cuarto siglo, mientras el emperador Constantino, un gran emperador Constantino, había tomado posesión del imperio romano, un hombre muy inteligente, un hombre muy listo. Él miraba cómo los cristianos morían por su fe. Durante la persecución miraba cómo la sangre de los cristianos era derramado y mientras estos mártires morían por seguir a Dios, miraba que la sangre de ellos convertía a sus soldados, convertía a sus líderes, sus generales, sus oficiales, de tal punto que él estaba perdiendo oficiales y soldados en el imperio romano, y el imperio romano estaba siendo golpeado por el cristianismo. Nadie quería servir en las oficinas para poder obedecer los mandatos de Dios. Los soldados no querían salir a guerra porque decía el mandamiento que no matarás. El emperador Constantino estaba perdiendo bastantes oficiales por el cristianismo. Y él se decía, wow, ¿te puedes imaginar si los cristianos pudieran morir por este imperio en el nombre de Cristo Jesús? Seríamos un imperio imparable. Can you imagine if these Christians who were dying by their faith, can you imagine if they died for this empire under the name of Jesus Christ? We would be unstoppable, he said. Se le ocurrió una idea. Si no puedo derrotar a mis enemigos, ¿por qué no me uno a ellos? Y la historia nos cuenta que Constantino decidió convertirse al cristianismo como parte de su plan. Y la iglesia cristiana, cuando lo miraba, estaban sorprendidos, contentos de ver a su emperador entregar su vida a Cristo. Ellos se decían que habían adquirido un protector, un salvador, cuando en realidad habían adquirido un nuevo Señor. Y de este momento en adelante fueron retirando a Cristo de la religión y entregando el Estado con la religión. Y en ese trayecto se les hizo muy fácil cambiar las leyes. ¿Y cuál ley cambiaron? El cuarto mandamiento. Y los historianos presentan que el 7 de marzo del año 321 después de Cristo, Constantino logró cambiar el sábado al domingo. Cuando removemos a Cristo de la religión, estamos completamente perdidos, mis hermanos. En un estudio durante la semana, había una hermana que estaba visitando. Ella me decía, pastor, no sé si es el pecado más grande que tengo, pero por más que busco la paz en la religión, no la encuentro, me decía. Yo he ido a tantas iglesias y no encuentro paz. Y yo, cuando ella me dijo eso, le dije, pues qué bueno, eso me alegra, le dije. Él se quedó un poco confundido. Sí, porque la paz no viene en ninguna religión, la paz viene de Cristo Jesús. Si seguimos buscando la paz en la religión, no vamos a encontrar. La paz solamente viene en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice en el libro de Lucas capítulo 6 versículo 5, Luke chapter 6 verse 5, the Bible tells us, la palabra de Dios nos dice claramente, nos dice, el Hijo del Hombre es Señor aún de sábado.
Rachel Oakes, that was her name, Rachel Oakes. She was a great influence in the Sabbatarian movement. She was a Seventh-day Baptist, not Adventist, she was a Seventh-day Baptist who persuaded a group of Adventists to accept the Sabbath. Therefore, we can say that she was the first Seventh-day Adventist. Rachel, she tried to present her views on the seventh-day Sabbath. However, the congregation, being a Millerite, was so focused in preparing for the second coming of Jesus, the second coming of Christ, which was eventually supposed to be in 1844. Rachel Oakes, como le decía en inglés, ella había llegado a ser metodista. Escuchen ese nombre, acuérdense de ese nombre, Rachel Oakes, Raquel Oakes en español. Rachel Oakes había llegado a ser metodista. Pero cuando llegó a enterarse sobre el día sábado, se unió a la Iglesia Bautista de Séptimo Día en el año 1837. Cuando su hija aceptó una invitación de trabajar como maestra en el pueblo de Washington, New Hampshire, ahí no había iglesia que guardaba los sábados. Ella se quedó fascinada ahí en ese pueblo, porque aun cuando no guardaban el sábado, la gente tenía una pasión en la preparación de la venida de Cristo en el año 1844. En ese pueblo de Washington, New Hampshire, ella conoció un pastor, un hombre con el nombre de Frederick Wheeler. Frederick Wheeler, a Methodist Advent preacher, un predicador que predicaba sobre el advenimiento de Cristo. Era un predicador, un pastor que seguía las enseñanzas proféticas del famoso Guillermo Miller. Ellos creían que en el año 1844 Cristo iba a regresar por su pueblo. Y mientras Rachel Oakes atendía los servicios del pastor Wheeler, ella atendía los servicios de él los domingos, un día subió el pastor al púlpito y frente a su congregación durante la Santa Cena, el pastor dijo lo siguiente. Él dijo: todos que desean tomar comunión con Cristo en este servicio deberían de estar listos de obedecer a Dios y a todos sus mandatos. Él dijo de esa manera. Cuando estaba Rachel Oakes escuchando, ella quería decir algo, pero se quedó callada. Y después del servicio, ella se acercó al pastor y le dijo: pastor, usted habla de obedecer a Dios y a sus mandamientos. You talk about obeying God and His commandments, but yet you're breaking the fourth commandment. Tú hablas de guardar todos los mandamientos, pero estás quebrantando el cuarto mandamiento, porque no estás santificando el séptimo día y vienes a la iglesia los domingos. Esto impactó a Frederick Wheeler. Wow. El pastor comenzó a estudiar. Al pastor Frederick Wheeler no le importaba que una ancianita lo estuviera corrigiendo. Para él las verdades bíblicas eran más importantes que su orgullo. Comenzó a estudiar y estudiar. Pero, mis hermanos, ¿será que nuestro orgullo es más importante que lo que dice la palabra de Dios? Especialmente sobre el día sábado. Is it more important? Is our pride more important than what the Word of God says? El pastor Frederick Wheeler se convirtió en el primer pastor adventista que guardó el sábado gracias a Rachel Oakes, a Raquel Oakes. Y después de allí fue presentando el significado del día sábado, y poco a poco los pioneros adventistas fueron estudiando y también aceptando el sábado como el día del Señor. But I want to go back a couple of centuries. Quiero regresar a la historia un par de siglos atrás, porque Rachel Oakes no fue la primera que entendió el día sábado. Ella tuvo la influencia en los pioneros de la iglesia adventista,
Pero varios cristianos creían del día del Señor, creían que el día del Señor siempre fue el sábado. Y por varios siglos siempre hubo gente guardando el sábado. Siempre había gente, pero no se escucha de ellos. En el año 1520, en the year 1520, mientras la reforma estaba a todo dar en el centro de Europa, while the Reformation was growing in Central Europe, con el famoso protestante Martín Lutero y junto con varios otros reformistas. Y la gente comenzaba a estudiar la palabra de Dios, comenzaba a leer, y había grupos cristianos, y en este grupo cristiano había un hombre llamado Andrés Fisher. Andrés Fisher. He has a very interesting story. Andrés Fisher, al descubrir las verdades del sábado, él se decía, bueno, el sábado no puede ser parte de la ley ceremonial, entonces debería ser parte de la ley moral, en la cual todavía es aplicable en nuestras vidas. Y él mismo se repetía lo que decía en el libro en el capítulo 5 del libro de Mateo, versículo 17. Se repetía Mateo 5, versículo 17, decía, donde dice Jesús: no pienses que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Mateo 5, versículo 17. Matthew chapter 5, verse 17. Y él se decía, bueno, aquí la palabra de Dios dice que Cristo rehusó en cambiar la ley. He did not change the law. He said he did not come to change the law. So, comenzó a ver lo que decía Santiago. Y Santiago decía, porque cualquiera que hubiera guardado toda la ley y ofendiere en un punto, ¿es hecho qué? Mis hermanos sí conocen sus Biblias. Es hecho culpable de todos. Santiago capítulo 2, versículo 10. Y Andrés Fisher se decía, bueno, Jesús no cambió la ley, y aquí los apóstoles tampoco han cambiado la ley. Entonces comenzó a estudiar y comenzaba a predicar. Él decía, bueno, el sábado es santo, el sábado fue santificado, pero fue cambiado al domingo. ¿Cómo? Comenzó a estudiar más y dijo, esto debe de ser un cumplimiento profético que está en el libro de Daniel capítulo 7 versículo 25. Él comenzaba a leer y dijo, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y presentará y pensará en mudar los tiempos y las leyes. Dijo, Cristo no cambió la ley, los apóstoles tampoco. Esto fue un cumplimiento profético. Y en esos días, en those days, como la reformista estaba bien fuerte, la gente no podía tomar esa posición y hablar directamente a los oficiales de la iglesia. Esto ponía sus vidas en peligro. De tal manera que en el año 1529, el señor Fisher, el señor Andrés y su esposa fueron sentenciados a muerte. A su esposa la ahogaron, murió instantáneamente, y a él lo ahorcaron. Pero en el proceso de ahorcarlo, la cuerda se quebró y se echó a correr. Y Andrés Fisher logró escaparse. Pero no por mucho tiempo, porque en el año 1539 fue una vez más captados por los soldados. Lo agarraron, lo llevaron encima del castillo, y del lo mero alto del castillo lo aventaron para que se aseguraran que hubiera muerto. Andrés Fisher juntamente con su esposa fueron mártires.
murieron por la verdad. El sábado es más que un solo día que partamos. The Sabbath is it's more than just a day that we set apart. Es nuestra identidad como cristianos. Nos presenta quién es nuestro creador, quién es nuestro Señor. Mucha gente piensa que el sábado solamente fue para los israelitas, para los judíos. Es interesante porque un teólogo judío decía que el sábado ha preservado a los judíos más que los judíos han preservado el sábado. A Hebrew theologian says that the Sabbath has preserved the Jews more than the Jews have preserved the Sabbath. ¿Ustedes creen que igual puede suceder con la iglesia adventista? Que el sábado nos ayuda a retener un sentido de identidad, un sentido de nuestra misión en cumplir el mensaje de los 3 ángeles que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6, donde la palabra de Dios nos dice: y vi otro ángel volar en medio del cielo que tiene el evangelio eterno, para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle toda la honra, porque la hora de su juicio ha venido, y adorar a aquel que ha hecho ¿qué? Los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El último libro de Apocalipsis nos quiere llevar a la creación. Nos quiere llevar a reconocer quién es nuestro creador, aquel que santificó el día séptimo. Y como ustedes saben, no me gusta predicar por mucho tiempo, me gusta llegar al punto. Pero quiero finalizar con una historia. Bueno, algo que me pasó hace unos años atrás. Me parece ya haberlo contado aquí un miércoles. Pero hace unos años atrás estuve trabajando como pastor en un pueblito de Mineral Wells, a unas 2 horas de aquí. Un pueblito pequeño de 17,000 habitantes, muy pequeño. Me tocó trabajar ahí como pastor por unos 2 años antes de irme para Andrews. Pero cuando apenas había llegado, yo estaba en la oficina, estaba haciendo unas cosas, y un hermano me llama. El hermano Lester, así se llama su nombre, Lester. Un hombre ya mayor, anciano, ya de edad, peleó en la Segunda Guerra Mundial. Me encantaba ir a visitarlo, me encantaba hablar con él, escuchar sus historias. El hombre más anciano ahí de la iglesia. Y llegué ahí. Yo estaba en la oficina y de repente recibo una llamada. Y era mi querido hermano Lester. Me dijo: pastor, una voz así de militar. He was in the Navy, militar. Me dijo: pastor, está ocupado. Y me quedé un poco sorprendido con el tono de su voz. Dije: man, ¿qué hice? ¿Me va a regañar? Dije: no estoy ocupado, pero bueno, un poco, pero ¿qué se le ofrece? ¿En qué le puedo ayudar? Le dije. Me dijo: no, cuando tenga tiempo, quiero que venga a mi casa, que quiero hablar seriamente con usted, me dijo. Y dije: recién salido de la universidad. Y dije: man, ya me regañaron. ¿Qué hice? Dije: ok, está bien. Dejé lo que estaba haciendo, estaba 15 minutos. Dije: llego en 15 minutos ahí a su casa. No estaba tan lejos de la iglesia. Y mientras el camino estaba ahí, mis manos, mis palmas, las palmas de mi hermano se comenzaron a sudar. Dije, y yo pensando todos esos 15 minutos, dije: man, ¿qué hice? Todo el día dije: ¿qué hice desde que llegué? ¿Por qué me va a regañar? ¿No? Y cuando llego allí, toco la puerta y escucho una voz: entra, pastor. Dije: ok, abrí la puerta y entro. Y lo vi a él sentado con su esposa en una mesa. Y no me dice nada, me apunta a la mesa, a la silla que estaba vacía para que me sentara. Me dijo: okay, ¿está bien? Y me dijo: pastor, y me puso un periódico enfrente de mí, un periódico. Me dijo: quiero que lea esta sección del periódico que nos llegó. Ese periódico llega a todo el pueblo, a todas las casas del pueblo.
Y comencé a leer y decía el periódico, decía, el sábado ya no es el día del Señor. Solamente fue para los judíos, pero Dios terminó con la ley. Ya no se debe de guardar el día. El día santo es del domingo, decía el artículo. Lo había publicado una iglesia que había estado llegando a todas las casas del pueblo. Y me dijo, pastor, esto no me gusta. Lo miré y dije, wow, ¿qué podemos hacer? Dije, tenemos que publicar algo también. Y dije, pues ok, tendría que hablar con la junta, porque me imagino que hay dinero ahí, pero me imagino que también va a costar bastante. Me dijo, tenemos que reunir la junta y es algo que podemos traer a la siguiente junta de iglesia. Me dijo, no, pastor, yo voy a poner todo el dinero. Era, por cada artículo que publicábamos era $500 por una parte, un parágrafo, $500. Y él agarró un contrato de poder publicar 4 artículos, que era que $2,000 que venía de sus bolsillos. Y los ancianos, su servidor y 2 de los ancianos publicaron los artículos tenían que estar listos ya para el domingo, teníamos que entregarlos ya para que el lunes pudieran repartirlo para todos en el pueblo. Así que cada quien escribió su artículo para que fuera publicado. Y el último le tocaba a él el último artículo, y él se sentó el sábado en la noche escribiendo su artículo para llevárselo el siguiente día, el domingo. Y esa noche, mientras estaba dormido, se levantó, le decía a su esposa, me duele mi espalda, y él decía, no me puedo mover. Y la esposa, también ya anciana, dice, más descansa, duerme, si te va a quitar en la mañana, pues lo arreglamos. Y vino la mañana y el hermano nunca despertó de su sueño. Había fallecido en su dormir. Y me recuerdo, él había terminado su artículo y le tocaba publicar su artículo, y pudo publicar su artículo, pero en el día de su velorio nunca me voy a olvidar, porque mientras él y yo estábamos hablando, él me decía, pastor, sé que es mucho dinero, pero si una persona nomás leyera y pudiera entender lo que significa el sábado, no hay dinero perdido. No hay. No lo hay. Y eso dije, man, es donde quiera que vaya y predique el día sábado, tengo que contar. Mis hermanos de Oakland, y tú que me escuchas por el internet, te quiero dejar saber. Te quiero dejar con esta pregunta: ¿a quién sirves? ¿Cuál es tu identidad como cristiano? Que Dios los bendiga. Muy bien, hermanos, ahora entonemos el himno número 40, Shalom. Pongámonos de pie. Que Dios te dé su bendición. Shalom, shalom. Te guarde Dios de todo mal. Shalom, shalom. Misericordia tenga de ti. Shalom, shalom, y resplandezca su bondad. Shalom, shalom. Él alce su rostro sobre ti. Shalom, shalom.
Oramos, hermano. Cariñoso Padre, te alabamos y te damos gracias en esta hora por el mensaje de tu palabra. Gracias por hacernos saber que a través de la historia has tenido tu pueblo remanente fiel a tu verdad. Hombres y mujeres fieles dispuestos a obedecerte, Señor. En este tiempo nos pides, Padre, que también seamos fieles a ti. Que podamos guardar, Señor, tu ley, especialmente, Señor, el sábado. Que no sea una carga, sino una delicia, como dice el profeta. Que nos ayudes a andar, Señor, sabiamente en este día, haciendo tu voluntad. Y aquellas personas que demanden razón de la esperanza que hay en nosotros, entonces permítenos ser hombres y mujeres prestos para hablar de tu verdad y de tu palabra. Llévanos con bien a nuestras casas y guíanos siempre. Lo pedimos, lo rogamos en el nombre santo de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano.